Buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe, soy integrante de la materia o del curso de física electrónica. Esta es mi presentación sobre los términos asignados a Andrés Felipe Valdés, de acuerdo a la guía presentada. Bueno, primero vamos a tratar qué es carga eléctrica. La carga eléctrica pues es una característica que tienen todos los componentes o que por ejemplo tiene un cuerpo eh, o que su composición más simple, que son los átomos, pues tienen ciertas características. Por ejemplo, cuando hablamos entonces de estos átomos, pues hablamos de los protones, neutrones y electrones. Bien sabemos, los protones tienen carga positiva, neutrones carga neutral, pues cero, electrones carga negativa. Esta carga eléctrica, se da cuando un cuerpo gana o pierde electrones, generando así una atracción o una repulsión. También podemos hablar del campo electromagnético, que es una especie de escudo que se forma a partir de esa composición de electrones que tiene pues un cuerpo o una masa. De ahí la electricidad estática, pues es esta electricidad que se gana por el simple hecho, pues se gana naturalmente. Entonces es una carga que, como pues podemos dar un ejemplo, como cuando se roza una bomba y se acerca al pelo, pues se puede notar la atracción que existe del pelo hacia la bomba, pues porque se ha hecho que la que la bomba haya ganado o tenga una alteración en sus electrones y pues afecten directamente el otro cuerpo, y como es el pelo pues tan liviano, pues hace que exista una atracción hacia él. Siguiendo, podemos hablar entonces de corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica es un fluido que existe dentro de un sistema eh, eléctrico, un circuito eléctrico, que se da a partir eh, de su composición de elementos, de cómo afecta las entradas positivas y las entradas negativas, o independientemente pues de los compuestos que tenga este circuito. Esto puede ser continuo, o sea que tienen movimiento en un mismo sentido. Un ejemplo de ello pues cuando tienen baterías y otros elementos, y está representado, como podemos ver aquí en pantalla, por una línea, por dos líneas, una fija y otra intermitente, lo cual nos va a indicar que es una corriente continua. Y una corriente alterna, pues cuando esta corriente no tiene un sentido fijo y es en ambas direcciones o en diferentes sentidos. Esto pues es representado por una línea curva. Seguido a esto, entonces vamos a hablar de qué es la tensión y el voltaje. Es una medida del potencial eléctrico de dos puntos. Esto se le denomina voltaje. Esto se mira o se puede observar, como habíamos hablado en el punto anterior, en la corriente eléctrica. Entonces, esta corriente eléctrica tiene una tensión. O sea, independientemente de su sentido o de sus movimientos, si sea corriente alterna o corriente continua, esta va a tener una tensión que se caracteriza pues por las capacidades que tengan sus componentes. Eh, Dentro de esta tensión o este voltaje podemos encontrar que está baja, media y alta, que la baja va desde 50 voltios hasta 1000 voltios, la media desde 1000 voltios hasta 33.000 voltios, y la alta va desde 33.000 amperios o más. Entonces, perdón, 33.000 voltios o más. Entonces, ya seguido a esto podemos hablar de la potencia eléctrica.
Esta potencia eléctrica pues nos hace referencia al paso de energía de un flujo por la unidad en un tiempo determinado. O sea, en un lapso se mide esa potencia. Es un flujo y pues obviamente nos permite identificar cuánto es la capacidad de ese flujo existente. Podemos encontrar que está la potencia de corriente continua y la potencia de corriente alterna, y también la potencia de aparente. Pues cuando hablamos de potencia de corriente continua, se debe entender que es una potencia proporcional a la corriente y la tensión. Contrario a la potencia de corriente alterna, pues ya es un poco más compleja identificar sus valores o hallar sus valores, dado que esto se ve afectado por no, por decirlo así, como por una organización. Entonces no hay un sentido de las corrientes, y esto hace que se tenga que medir de una forma diferente, teniendo en cuenta ciertas características. Y ya por último la potencia aparente, que pues es la suma de la potencia activa y la potencia reactiva. Como podemos observar, aquí tenemos que la magnitud está basada por la potencia activa, potencia reactiva y la potencia aparente. Están las representaciones simbológicas, la forma de calcular y las unidades de medida. Ya por último, tenemos que pueden existir, bueno, la pregunta que si pueden existir las corrientes eléctricas o las cargas en reposo. Si bien es cierto, podemos a este término podemos hacer referencia a la ley de Coulomb, que nos hace como destacar que así un cuerpo esté en reposo, tiene unas cargas, entonces, y que esto es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, esta ley de Coulomb nos está identificando que un cuerpo en reposo pues va a tener estas cargas, estas corrientes van a existir, pero pues van a estar determinadas por ciertos datos que van a hacer que en el momento de generar un cambio, pues va a haber un cambio también con estas cargas. Si una corriente está estática, pues obviamente va a cambiar cuando ya exista una dinámica diferente. Eso es todo, muchas gracias.